Amén, amén, amén. Gloria a Dios por esa bendita esperanza del pronto que tenemos todo del pronto regreso de nuestro Señor Jesús aquí a la tierra. Algo que va a acontecer, que va a ocurrir muy pronto. Gloria a Dios. Vamos a orar de inmediato, pues ahí donde te encuentras y si puedes, claro, puedes cerrar tus ojos y oremos. Padre de amor, gracias le damos porque nos concede esta linda oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Queremos pedirle que su Santo Espíritu venga a enseñarnos, a instruirnos, a corregirnos por medio de su palabra. Les rogamos que su presencia esté en cada hogar que se ha conectado, en cada corazón que se ha conectado en esta tarde a usted por medio de su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, pues ustedes, como bien saben, estamos estudiando estas profecías tan importantes, conocerlas y más para este tiempo en que estamos viviendo. Así es que nosotros estamos ahora en Daniel capítulo 7. Y todo este tiempo, desde que hemos dado inicio al estudio, hemos ido pasito a pasito con este capítulo para que tú y yo también podamos extraer de él todo el significado profético que tiene el contenido profético de este capítulo 7, que es muy vasto, es muy amplio. De hecho, esta profecía, una parte de ella se va al capítulo 8 para que a Daniel se le da mucho más explicación sobre las bestias que representan a los medos y los persas y a los griegos. Se le da también información. O sea que fíjense ustedes lo vasto que es este capítulo 7. Vamos a hacer un repasito rápidamente, porque hay un puntito de Daniel 7:25, ese versículo que es bastante amplio, porque ya estamos en ese cuarto reino, en esa cuarta bestia espantosa y terrible que representa a Roma. Y hemos estado hablando de ese cuerno pequeño, porque es una bestia que, recuerden, tiene 10 cuernos, y ese cuerno pequeño que se levanta tras los pies. Y solamente hablar de esos cuernos, bueno, vamos a abarcar bastante tiempito, un poquito más, porque hay muchísimas cosas que decir sobre ese cuerno pequeño. Y aquí en Daniel 7:25 nosotros hemos hablado ampliamente solamente de este versículo que dice, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Eh, nosotros hablamos ampliamente el sábado pasado, y creo que también hemos hablado, el antepasado también hablamos, serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, hablando de esa persecución cristiana. Hablamos ampliamente sobre esa partecita, y el sábado pasado estuvimos hablando acerca de cambiar los tiempos y la ley. Y estuvimos conversando un buen rato acerca de esa partecita también del versículo, y hablamos de la ley dominical, hablamos de los cambios que se han hecho a la ley de Dios, o han intentado cambiar la ley de Dios, que es el carácter de Dios. Imagínense ustedes intentar cambiar ese carácter de Dios, cómo es Dios. Es tremendo lo que ese cuerno pequeño, ¿verdad?, hace, ese sistema político religioso.
Y hoy queremos detener un poco también en esa primera parte que dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y queremos saber qué palabras son esas, si solo son palabras o también hay acciones. Entonces vamos a verlo también en esta tarde. Eh, Todo lo vamos a hacer lo más prontito posible, pero antes de entrar ahí, me gustaría hacer ese pequeño repasito relacionado con este cuerno pequeño y algunas características, destacar algunas características para que ustedes lo tengan fresquito en la mente. Y si hay alguna duda, por favor, no duden en preguntar. También los que nos vean por Facebook, si tienen dudas, si dicen, ay, no entendí cómo esa partecita ahí, si me lo pueden explicar de nuevo, con todo gusto lo volvemos a hacer. Solo escríbanlo, lo dejan escrito y así lo haremos. Y aquí igual, usted levante la mano, abre el micrófono y puede preguntar. Hablamos acerca de Babilonia, recuerden, con esa estatua de Daniel, hablamos acerca de los medos y los persas, Babilonia, que está desde el año 605 hasta el 539 a.C., los medos y los persas, que están desde el 539 al 331 a.C., Grecia, 331 hasta el 168, imperio romano que entra en el 168 hasta el 476 como imperio. Y ya veremos que a partir del 476 en adelante entra esa segunda etapa de ese cuarto reino, que no deja de ser el mismo imperio romano, pero en otra forma, hasta nuestros días, hasta la actualidad, desde el 476 hasta la actualidad, al 2024, día de hoy. ¿Ok? Tenemos, por supuesto, esa división del Imperio Romano del 476 al 538 y el cuerno pequeño, ese cuerno pequeño que recibe esa herida política, no religiosa, política, que se le quita el poder político en el año desde el 538 hasta el 1798, cuando recibe la herida mortal, como se le suele llamar, cuando ese general de Napoleón entra a la Capilla Sistina, le quita el cetro, ese poder político al papado de ese entonces, y ahí se le llama herida mortal porque le quitan el poder político. Pero ese organismo, esa institución no dejó de ser religiosa. No se le quitó esa parte de la religión, no, eso no. Fue ese poder que tenía, ¿no? Esa autoridad de hacer las cosas, de imponer sus creencias, lo que ellos consideraban, con leyes a la fuerza, obligatoriamente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos también aquí que recuerden que ese cuerno pequeño se levanta después después de los 10 cuernos, y asciende, se divide el imperio romano, porque el imperio romano, recuerden que se divide con esas 10 tribus bárbaras, y en el año 476 después de Cristo se levanta este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño también derriba a 3, o sea, este poder derriba a 3 de esos cuernos, como así lo dice la profecía. Lo quita de en medio. También otra característica es lo que hemos leído
aquí en Daniel 7:25, que dice que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo, quebrantará con esa persecución papal que duró ese tiempo y tiempos y medio tiempo, que son 1260 años, dura esa persecución acérrima, terrible, contra los cristianos que son perseguidos, torturados, muertos, la mayoría de ellos, y también en prisión. Y también dice que intentará cambiar los tiempos y la ley, y esa parte ya la hemos explicado. El cuerno también dice que habla grandes palabras contra el Altísimo, que es lo que vamos a tratar ahora dentro de un momentito, y también persigue y cambia la ley de Dios, o sea que gobernó durante esos 1260 años. Como ya le había comentado antes, este poder del cuerno pequeño que lo toma, le dan ese poder político, todos esos demás países o esas tribus bárbaras, y con esta fuerza asciende, con esta fuerza política es que él intenta imponer todas sus creencias a la fuerza. Usted va a creer, pero a la fuerza, sí o sí, so pena de muerte. Esos 1260 años. Voy saltando cositas así rapidito, porque realmente, bueno, aquí dice que hablando de, como era dice cuerno pequeño, hablamos del tamaño que tiene el espacio que ocupa esa institución Vaticano, ¿no? Que ese espacio que es un territorio pequeño entre todo el territorio de la Unión Europea, es un estado pequeño, el Estado Vaticano. Geográficamente el papado se levantó en medio del territorio de Europa Occidental, más específicamente de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Su nombre es Iglesia Católica Apostólica Romana. Su localidad geográfica se encuentra en Roma. Su idioma oficial es el latín. Usa números romanos. La arquitectura del Vaticano es romana. El papado heredó muchos elementos de la religión del Imperio Romano, incluyendo la veneración del día del sol, que es el domingo. Según Malaquías Martín, la organización de la Iglesia romana es un reflejo de la organización que se heredó del Imperio Romano. El emperador fue reemplazado por el Papa, los senadores por los cardenales, y los cónsules por los obispos, y los procónsules también por los obispos. En el libro La decadencia y caída de la Iglesia romana, en la página 105 de Malaquía Martín, dice: en 3 siglos de la Iglesia romana había transformado la organización administrativa de colonizaciones. El micrófono, Feli. ¿Sí? Hola. Se cayó el internet. Sí.
Ay, perdón, yo que ven, estoy aquí hablando. Wow, no sé ni dónde me quedé, Rodolfo. Por favor. Un poquito más atrás. ¿Dónde será que me he quedado? Un poco más atrás. Pero un poco más atrás, ¿dónde? Que yo, ok, entonces me he quedado con la cita. ¿Será? Ok, gracias. Me he quedado con la cita de Malaquías Martín, una cita de su libro, que él escribió este libro. Exactamente, gracias. Es que no me doy cuenta si el internet se fue, perdón. No, hemos visto cómo pasa Roma imperial a ser Roma papal, que es lo que estamos hablando. Forma parte del imperio, no ha cambiado, es el mismo, es la misma bestia, no es otra bestia, es la misma, está en la cabeza de la bestia donde están los cuernos, y ese cuerno pequeño que tiene las características de esta institución político-religiosa la tiene. Y hablaba que geográficamente donde se encuentra ubicado, creo que hasta ahí me oyeron. Estoy con la cita de Malaquía Martín, que en el libro Decadencia y Caída de la Iglesia Romana, de la página 105 de este libro, dice que en 3 siglos, sí, ok, en 3 siglos de la iglesia, ponte aquí una silla, en 3 siglos de la iglesia romana había transformado la organización administrativa del imperio romano, convirtiéndolo en un sistema eclesiástico de obispos. O sea, el imperio romano es transformado y ahora es un sistema eclesiástico de obispos, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, embajadores, representantes, tribunales de justicia y un sistema de leyes detallado. Y todo esto estaba bajo el control directo del Papa. Su palacio, el palacio romano, el Letrán, llegó a ser un nuevo sacerdotes y bueno, hoy, señores, este internet está de maravilla, pero vamos a intentar que no se nos caiga otra vez.
Bueno, y leyendo ahí vemos cómo se instituye todo esa, se organiza, digamos, administrativamente esta institución. Y también vemos cómo los obispos que vivían en Roma y los sacerdotes y diáconos ayudaban al Papa a administrar este nuevo imperio. Malaquía Martín, en su libro Historia de la decadencia y caída de la Iglesia, de la página 105. La Iglesia romana solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano Mundial y en verdad en su continuación, el imperio no ha perecido, el imperio no ha perecido. Dice que, sino que se ha realizado una transformación de ese imperio. Es una creación política tan imponente como un imperio mundial, pues en la continuación del imperio romano, o sea, sigue igual el mismo imperio romano, de acuerdo a como dice Adolf Harnock, en qué ha pasado con el cristianismo, página 129-270. ¿Alguien iba a decir algo? Escucho como un micrófono. ¿Alguien quiere decir algo, algún comentario? ¿Sí? No, yo miré, yo me enseñé. Yo te dije, te estoy diciendo porque tú... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, parece que se abrió accidentalmente un micrófono, pero ya está resuelto. Podemos continuar. Muy bien, gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Yo le traigo todo esto con cita de personas que son realmente católicos, como Malaquía Martín, ¿verdad? Que era un sacerdote, creo, católico. Personas que han escrito y han hablado abiertamente que en qué consiste esa Roma actual, quién es, cómo se ha transformado de Roma imperial a Roma papal. Ese paso, ese proceso y ese cambio. También aquí vemos que el nombre del líder de la iglesia romana es Sumo Pontífice o Pontifex Maximus, el idéntico nombre que se le designaba al emperador romano. Múltiples historiadores afirman que el papado continuó el legado del imperio romano, o sea, el mismo legado. En 1911, el autor católico romano James P. Conroy comparó lo que era el papado antes y después del año 1870. Y escuchen esta parte, es importante que nosotros conozcamos, todo esto es historia y todo está ahí registrado. Nada de esto nuevo ni nos estamos inventando. Todo esto lo pueden corroborar buscando eso en internet, porque es la fuente que ahora mismo la mayoría de las personas utilizamos, ¿verdad? Dice, y ahora que el poder temporal de los pontífices romanos es un asunto del papado, y el líder de la iglesia bajo el alto ciclo se ve obligado a depender de su mantenimiento, de la generosidad de sus hijos espirituales en todo el mundo, y ahora que un usurpador ocupa el trono sobre el cual gobernó el Papa por 1000 años, mientras que su legítimo dueño se halla prisionero en su propia ciudad, sería de interés desde muchos puntos de vista que comparemos cómo era la gente y la ciudad de Roma antes de 1870 con lo que son hoy. Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores romanos, el imperio occidental quedó a merced de los múltiples de las multitudes bárbaras, oigan bien, los romanos buscaron a un individuo que los ayudara y protegiera y le pidieron que gobernara, mejor dicho, sobre ellos. En este modo sencillo comenzó la soberanía temporal
de los papas. Porque al venir, Gilberto, que está aquí conmigo, y conoce mucho de historia, esas tribus bárbaras, como su nombre lo indica, esas tribus bárbaras, eso mismo, eran, no tenían un orden. Y Roma, que de por sí era un imperio organizado, y históricamente está demostrado con leyes, parlamento y todo aquello, vienen estas tribus bárbaras con este desorden, con este desastre que no tenía como ni pie ni cabeza, lo que ocurría fue un caos realmente en Roma. Ellos buscan ayuda de alguien que venga y ponga el orden en este caos. Y yo no sé, Gilberto, y no sé si está el hermano Juan José por aquí, si esto no les va resultando familiar, cómo el mundo se está tornando, porque el mundo tiene que llegar, ¿no? Como a un punto, a un extremo de situación, digamos un colapso, que la gente pida, por favor, que alguien venga y arregle esto, que alguien venga y lo solucione. Fíjate tú cómo el Imperio Romano, al caer, por estas tribus que vienen como vienen de bandolada, vienen allí, entran y ocupan en Roma, el imperio, todo lo que es el imperio, pero no tenían ese orden, no tenían ese estilo de vida, no, para nada en lo absoluto. Y ellos solicitan ayuda a esta persona. Y humildemente, ascendiendo al trono del César, el vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y los reyes de Europa se inclinaron reverentemente por muchos siglos. Lo hicieron con respeto a la dignidad de su cargo y también porque era el único mediador que ellos reconocían en medio de sus interminables guerras. Esto está en el libro, a ver si lo puedo decir en inglés, Two Roms, por John P. Conroy, James P. Conroy, volumen 36. Volumen 36, sí. Está allí en ese libro. Y aquí tengo un montón de citas de escritores, de historiadores, que hablan acerca de ese imperio, pero no quiero como extenderme mucho porque hay un puntito ahí que queremos tratar en esta tarde. Después de caer el Imperio Romano Occidental en el 476 después de Cristo, el papado se alió con los emperadores de Oriente para arrancar de raíz a 3 reinos heréticos, que eran los órulos, los vándalos y los ostrogodos. Acuérdense que 3 de esos 10 cuernos que tenía la bestia iban a ser arrancados, pues eso se logró, eso se cumplió, cada uno en su espacio de tiempo se cumplieron. Por ejemplo, los órulos estaban en el 493 después de Cristo, los vándalos en el 534 después de Cristo y los ostrogodos en el 538 después de Cristo, en el 538, que ahí es que ya cuando empieza realmente el poder de ese cuerno pequeño o de esa sistema político religioso que comienza a tomar poder. El obispo de Roma le pidió al emperador que lo ayudara a desarraigar a los cérulos heréticos. En respuesta, el emperador envió a Teodórico, rey de los ostrogodos, para batallar contra Odoacro, rey de los cérulos. Odoacro fue muerto por Teodórico y los érulos desaparecieron de la historia en el año 493 después de Cristo, y así sucesivamente tanto los vándalos como los ostrogodos también cayeron. Esos 3 cuernos fueron arrancados. Entiendo que esos 3 cuernos eran los que se oponían, digamos, ¿no?, a que el Papa ocupara el lugar que quería, esos territorios, ¿cómo es que se llaman, Gilberto? Sí, pero el territorio que quería, que estaban peleando. Exactamente. Tú puedes decirlo ahí
abrir el micrófono y puede hablar. Bien, pues hoy vámonos al grano con la partecita que nos corresponde, Daniel 7:25. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? No sé si tengo al hermano Juan José por aquí. Ah, Juan José no está. Bueno, bien, vamos a ver entonces qué es una blasfemia. Vamos a ir a ver cómo la Biblia define lo que es una blasfemia. Blasfemia no es cuando un ateo alza la mano al cielo y desafía abiertamente a Dios. Eso no es una blasfemia. Para nada. Hay gente atea que no creen en Dios y siempre están desafiando a Dios. Hay dos definiciones de blasfemia en la Biblia. La definición número 1 dice que es cuando un mero hombre dice que tiene autoridad para perdonar pecados. Cuando una persona común y corriente dice que tiene autoridad, ¿para qué? Para perdonar pecados. Cuando Jesús perdonó los pecados de un paralítico, los líderes religiosos se desquiciaron diciendo, eso está en Marcos capítulo 2, verso 7. Dicen, ¿por qué has hablado así? Le están ellos recriminando a Cristo. Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Porque Jesús, ¿se acuerdan del paralítico que le dijo, toma tu lecho y anda? Pues Jesús también le perdonó los pecados a este hombre, aunque ellos, por no querer reconocer a Jesús como el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios, entonces le acusan de que Jesús habla blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que le perdona los pecados a ese paralítico. Ese es un ejemplo bíblico de lo que es una blasfemia. Cuando un hombre dice que tiene autoridad para perdonar el pecado. También tenemos que en todos los templos católicos hay confesionarios. Ustedes saben qué es así. Confesionarios a donde los pecadores van allí a confesar los pecados a una persona, a un sacerdote, a un ser humano, con el fin de recibir la absolución acerca de esa confesión, van a buscar el perdón y la gente va a confesar sus pecados, su intimidad, su corazón, a derramarlo delante de otro ser humano, de una persona común y corriente como tú y como yo. Y aquí San Alfonso de Ligorio definió el poder que tiene el sacerdote católico, ese poder que tiene el sacerdote católico. Miren cómo él lo define aquí. Dice, si el Redentor entrara a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia y un sacerdote se sentara en otro confesionario y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. ¿Qué les parece a ustedes esta tremenda declaración de San Alfonso de Ligorio? San Alfonso de Ligorio, que escribió esta interesante declaración. ¿Qué les parece? O sea, fíjate cómo se igualan con Dios. Se igualan con Dios. Eso es una blasfemia. Decir que tienen esa autoridad, ¿no? Para perdonar o absolver de pecado a una persona. Si se sienta Jesús, y oye Jesús en la iglesia, en el templo, y se siente sacerdote, ambos en un confesionario, cada uno
y cada uno pronuncia ego te absolvo, los ambos pecadores que van allí a confesar, tanto con el sacerdote como con Jesús, quedan absueltos. Eso es una blasfemia de parte de un ser humano que se hace pasar por Dios. Entonces tenemos que en el Catecismo de Baltimore dice lo siguiente: el sacerdote no tiene que pedirle a Dios que le perdone a usted sus pecados. El sacerdote posee en sí mismo el poder para hacerlo en el nombre de Cristo. Cuando el sacerdote le perdona sus pecados, es lo mismo que si usted se arrodillara y le confesara sus pecados a Jesús. Lorraine Botner, Roma Católica, página 197. Ya ustedes pueden ver cómo ellos se sienten, yo diría, muy empoderados. ¿Qué les parece? A mí me gustaría escucharle también a ustedes qué opinan con lo que aquí estamos tratando ahora, este punto tan fuerte acerca de la blasfemia. ¿Vas a decir algo, Oliver? Sí. Adelante. Sí, hermano, buenas tardes. Un placer para mí saludarle en esta ocasión y compartir con ustedes el vasto mundo de la palabra de nuestro Dios y Creador. En cuanto a lo que la hermana Felicidad está hablando sobre el asunto de que el cuerno pequeño abrió su boca de grande manera contra Dios, contra el Altísimo, y habló muchas cosas. En todos sus concilios, desde la toma del poder en el año 538 hasta 1798, cuando fue hecho preso por el general Delpiel, que era el comandante de la Guardia Real de Napoleón Bonaparte de Francia. Vemos cómo en todos esos concilios ellos inventaron una serie de doctrinas que solamente Dios puede cumplirla, pero ellos se tomaron las prerrogativas, todas esas atribuciones se las tomaron para ellos. Como la hermana Felicidad leyó sobre el asunto del perdón del pecado, ego te absorbo peccati, te absorbemos o perdonamos tus pecados. Y otros tipos de doctrinas que de intermediación, como que el Papa es el que intermedia entre Dios y entre el Padre y los seres humanos. También nosotros sabemos que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, según de Timoteo 5, 3 al 5. Entonces, observamos también sobre el asunto de María, la transubstanciación, una serie de invenciones doctrinales satánicas con apariencia de cristianismo, que son atributos que solamente le pertenecen, como el pastor. Ellos también se llaman que el Papa es el gran pastor, el médico, y una serie de informaciones doctrinales que no tienen ningún fundamento bíblico en la actualidad, nunca la ha tenido. Y por eso que el apóstol Pablo, en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 3 especialmente, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se está hablando del papado, porque ha tomado todas las atribuciones que le pertenecen a Cristo, que le pertenecen al Padre, le pertenecen al Espíritu Santo. Él se la ha tomado en esos concilios, inventándose una serie de doctrinas dirigidas por Satanás, porque Satanás se le presenta a ellos en sus concilios como un ángel de luz, como si fuese Dios, y él le dice que es el creador del universo, porque él no se presenta como diablo, no se presenta como Satanás, se presenta como el ángel de luz, y ellos creen que es Dios que está hablando con el papado, y el papado es el instrumento de Satanás en la tierra, porque quiere ocupar el trono o las atribuciones que le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, vemos como el apóstol Pablo dice que nadie os engañe, porque la apostasía va a venir.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Ustedes lo ven ahí? Todas esas doctrinas ancestrales son las que se oponen y toman el lugar de Cristo. Todas las atribuciones de Cristo la toma el papado, o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? En el templo. ¿En qué templo? En el templo de Dios, como si fuese Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ustedes lo ven? ¿Qué se hace pasar? Porque ellos dicen que el Papa es Dios en la tierra. Así lo creían los antiguos emperadores romanos, que fueron ellos los que constituyeron como dioses. Entonces ellos tomaron esas atribuciones, dejaron de ser cristianos para tomar esa atribución de los césares romanos que se creían Dios. Entonces, haciéndose pasar por Dios. No se acuerdan ustedes, dice el apóstol Pablo, que todavía cuando yo estaba con vosotros os decía esto, para que cuando llegue el momento del cumplimiento va a volver el papado, cuando retome el poder mundial, a volver a desenvainar la espada política para imponer esas doctrinas creadas en todos los concilios ancestrales en más de 12 siglos y medio y un chin. Es decir, 1260 años, que son 12 siglos y un chin, 1260 años, que son 12 siglos y medio más 10 años más de un siglo, de 100 años. Entonces, vemos entonces cómo cuando envaina la espada política de nuevo, que dice Apocalipsis, que su herida mortal ha sido sanada, que comenzó a sanarse en 1929 en el Tratado de Letrán, hecho por Benito Mussolini con el obispo enviado por el Papa Pío XI a Gaspari, que era como el relacionador público o el jefe consular de la diplomacia del Vaticano, la parte religiosa, y se unieron allí en el tratado, hicieron en Letrán un tratado y le devolvieron los estados pontificiarios a través de Benito Mussolini, enviado Benito por el general mariscal Tito. Entonces, vemos entonces cómo esa herida ha comenzado a sanarse y ya la herida está casi sana. Miren, el último puntito, el último hilito que queda en la herida se está desatando ya para que se cierre esa herida en nuestros días. Y entonces, como el apóstol Pablo dice, recuérdense que cuando estaba con usted en vida, se lo dije que eso iba a pasar. Entonces, Pablo está hablando como es siempre en el tiempo presente, indicativo presente. Entonces, observamos claramente que el Papa cuando envaine, tome de nuevo la espada del poder político con el apoyo de todos los reyes de la tierra, que va a ser regulado a través de las Naciones Unidas, la ONU, que regula todas las naciones, todos los reyes de la tierra, la política del Estado, la política civil, el poder ejecutivo. Entonces, su poderío va a volver a hablar como dragón, va a la media, porque va a decir todos los caminos conducen a Roma. Hermano, la cosa es en serio. Roma se siente impotente ahora mismo porque no tiene todo el poder político, pero dice la hermana Helen White en el conflicto de los siglos que tan pronto Roma retome el poderío mundial con el apoyo de todos los reyes de la tierra, entonces volverán a su senda antigua a imponer sus doctrinas paganas, diabólicas, satánicas, que se oponen al Padre Celestial. Despertemos. El Espíritu Santo nos está dando una lección a través de la profecía y el Espíritu Santo quiere despertar a la iglesia de la Odisea, porque la iglesia adventista representa la característica de la iglesia de la Odisea. Estamos en el estado laodicense, debemos despertar, porque es un estado espiritual de tibieza. Ojalá fuese de frialdad o de calentura espiritual y el Señor no nos vomitaría, pero nosotros debemos despertar porque la iglesia adventista está viviendo ese estado de la Odisea y debemos despertar. ¿Qué es lo que despierta a la iglesia, la conciencia religiosa y cristiana de la iglesia espiritual? Es el mensaje profético a través del Espíritu Santo, quien nos dará su poder, según Apocalipsis 18, que la tierra va a ser iluminada por el derramamiento del Espíritu Santo a aquellos que invoquen el Espíritu en los últimos días,
Y entonces el poder del Espíritu nos dará la fortaleza para predicar el mensaje de los 3 ángeles, como el primero, el segundo y el tercero, para que la gente vuelva a Dios, creador de los cielos y la tierra, salgan de Babilonia, el segundo mensaje, y el tercer mensaje es el duro, identificar quién es el instrumento de Satanás en la tierra, que no le adoren, no reciban su marca ni el número de su nombre. Entonces, que es identificado con el poder político, el poder económico, el poder religioso, los 3, 6, 6, 6, 6. Entonces, debemos identificarlo proféticamente y el Espíritu quiere que nosotros despertemos y compremos su colirio, que la iglesia de Laodicea en su característica lo necesita. Y debemos tener la condición de mantener la palabra de la paciencia de Cristo, como lo tiene la iglesia de Filadelfia, que va a ser la que va a llevar la voz cantante con la característica de este último mensaje en los últimos días. Eso es blasfemia, tomar las atribuciones que le pertenecen a Dios para atribuírsela a ese hombre pecaminoso, a ese hombre de pecado, hijo de perdición, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Sí, tremendo lo que ha enseñado con esa cita bíblica que se encuentra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en adelante. Es una cita, señores, que nos trae a la actualidad, y ven ustedes cómo el apóstol Pablo, como Pablo revela lo mismo que dice Daniel. Antes de darle paso a ir de nuevo, tengo la cita que corrobora lo que él acaba de decir en cuanto a ese poder que recibió, esa herida mortal, cuando se le quita el poder político, ese sistema político religioso del papado, se le quita ese poder político, no es religioso, porque ellos siguieron reuniéndose en sus respectivas iglesias, haciendo su culto y su misa normal. Lo que no tenían ahora el poder para imponer lo que ellos creen, sus creencias y todo aquello. Miren lo que dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 620, dice: deróguense, o sea, quítese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles, o sea, seculares, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Es decir, una vez que esta herida se cure, vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo, a imponer, a perseguir a aquellos que se opongan a esas creencias y a todo lo que se está montando ahora mismo, a ese sistema político religioso que ellos entienden que se le opone a alguien, ya sabe lo que le espera. Te voy a dar otro chancecito para terminar con esta partecita aquí. Sí, hermana, esa cita bíblica del Espíritu de la Profecía que la hermana leyó en el Conflicto de los Siglos, página 620, que solamente se quiten las restricciones para que vean volver el poderío de ese cuerno pequeño y implantar de nuevo todo su poder mediante toda esa doctrina obligatoria, y aquel que se oponga será señalado o punido de muerte, porque se están oponiendo a un nuevo orden establecido mundial. Entonces, el apóstol Pablo, hablando ahí mismo, es como si parece ser que la hermana Helen White cogió eso del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 6, que dice: y ahora vosotros sabéis los que lo detiene al cuerno pequeño, al hombre de pecado, es decir, que detiene para coger el poderío mundial, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Ustedes entendieron? A su debido la cita, tiempo. a su debido tiempo, es en el tiempo perfecto, como dice la canción, que el tiempo de Dios es perfecto y se mostrará ese poderío de nuevo, como dice el Conflicto de los Siglos 620, se manifestará ese poderío de nuevo para imponer. Y el 7 dice: después que se manifieste, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es lo que está? En acción. Eso lo vio Pablo visionariamente, lo vio el apóstol Pablo proféticamente, que era apóstol, era evangelista, era un laico,
tremendo, pero Dios también le dio visión profética del cuerno pequeño, le dio visión del hombre de pecado, de ese sistema instrumento de Satanás aquí en la tierra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y quién mantiene la iniquidad en esta tierra? Satanás. Pero ¿cuál es el instrumento aquí en la tierra? Roma. Roma y todo lo que se unen a Roma, que se llama la Grande Babilonia, que son todos esos sistemas religiosos del mundo cristiano que se han unido a través del ecumenismo en el año 2015 y prendieron vela, hicieron un besito y firmaron un libro allá en el Vaticano, que yo tengo ese video, y ya se unieron y están unidos juntamente con todas las religiones falsas que representan o tienen como símbolo al dragón, como los chinos, los hinchoístas, los budistas, y todo ese grupo de sistemas religiosos paganos y cristianos se han unificado para poder darle su poder, su trono y grande autoridad. Entonces, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, del engaño, solo que hay quien al presente lo detiene. En ese tiempo, antes de Roma tomar el poder en el año 538, por primera vez, habían 3 poderes que lo detenían. Exactamente. Que le servían de un obstáculo. Los hérolos, los vándalos y los ostrogodos, hasta que fueron quitados del medio del poder político. No que lo mataron hacia todo, no, del poder político. Y entonces ascendió al poderío y se manifestó ese cuerno pequeño. Y comenzaron a hacer una grande institución y mandaron sus apóstoles, que no es católica apostólica, no que representan a los apóstoles de Cristo, es que ellos hicieron sus propios apóstoles enviados y los mandaron a todas las naciones para fundamentar universalmente ese sistema de corrupción y perversidades paganas que es Roma. Entonces, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero ojo, les recalco, ya está en acción y duraron 1260 años de acción imponiendo sus iniquidades, matando a los cristianos si no se sometían a sus grandes concilios y doctrinas paganas. Solo hay quien al presente lo detiene, y lo detenían esos 3 poderes. Roma lo detenía, porque en ese momento no tenía el poder los Césares y luego las tribus bárbaras tectónicas que ya hemos mencionado, hasta que fueron quitadas del medio en el 538, llegaron. Hasta que él, a su vez, sea quitado de medio. ¿Quién fueron quitados de medio? El imperio romano de los Césares y las 3 tribus, y entonces pasaron. Sí, se oponían porque los arianos, los héroes, los vándalos, los ostrogodos, eran cristianos, creían el cristianismo de otra forma, como lo creemos nosotros, y diferente al papado, que lo creía diferente, la doctrina de Cristo. Entonces se oponían, tenían diferentes interpretaciones religiosas de la doctrina de Dios y del conocimiento de Dios. Entonces, en el 8 dice lo siguiente: y entonces se manifestará cuando cojan el poder ahora, y cuando lo cogieron aquella vez en 538, como va a pasar ahora, y entonces se manifestará aquel inicuo, eso es maldad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Está hablando del presente, y destruirá con el resplandor de su venida. Wow, inicuo. Apocalipsis. Wow. Me está mandando Apocalipsis, sí. La destrucción ya definitivamente. Sí. Poder. Apocalipsis 19, al lago de fuego. 19, la batalla que ellos armaron allá en el Almagedón. Los reyes de la tierra, convencidos por los 3 espíritus inmundos en forma de rana, que son espíritus de demonio, y lo convencieron con su doctrina que tenían el poder religioso de Dios, y los reyes de la tierra cayeron en el gancho, y por eso hicieron ese grande ejército. Y en Apocalipsis 19 y 20, 19, 20 y 20, 19, establece que el Cordero lo venció, el que está montado sobre el caballo. Pero ellos se dieron cuenta antes de esa guerra de Armagedón que fueron engañados en Apocalipsis 17, 14, por ahí dice. Y los reyes de la tierra se dieron cuenta que fueron engañados, Apocalipsis 17, 12 y 14. Y entonces descuartizaron a la bestia, a ese sistema del cuerno pequeño, de ese sistema del hombre inicuo, que es un hombre de pecado. Entonces se manifestará que el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con su resplandor de su venida, hermano. Tremendo, ¿verdad que sí? Tremenda información del apóstol Pablo. Entonces, hermano, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, el instrumento de Satanás en la gente.
el representante de Satanás aquí en la tierra. El dragón. Es el dragón que le da su poder, porque los reyes de la tierra a través de la ONU están todos confederados a los reyes de la tierra para convertirse en el representante del dragón, para darle su trono y grande autoridad, como dice Apocalipsis 13:2 en adelante. Pero de nuevo va a recibir la otra herida, ya espiritual, religiosa y físicamente, para ser lanzado al lago de fuego muy pronto, hermano. Ya esa herida no se va a curar jamás. Jamás se va a curar. Y los reyes de la tierra van a lamentar por no a escuchar la voz de Dios. Y los mercaderes de la tierra de Apocalipsis 8, que también están unidos y representan un 6, también se van a lamentar. Dijeron, tanta riqueza que tuvimos a través de esa mujer de Babilonia, Apocalipsis 18. Ay de la gran ciudad, dicen ellos. Ay de la gran ciudad que nosotros nos enriquecimos, producto de nuestro comercio, con su lino fino, con toda su mercancía de hechicería, de farmacia. Eso en griego es farmacia, es brujería. Y ellos han embrujado al mundo con su doctrina y su grande sabiduría, como dice Daniel 11, que vendrá un hombre Bien, ahí ahora se le ha caído a Gilberto, se le ha caído el internet. Ya él vuelve a recuperarlo ahora para que lo termine ya esa partecita de Tesalonicenses. Sí, ¿quieres parar aquí? Para yo concluir esta parte si quieres. Apaga el micrófono ahí. Ok. Bien, lo que Gilberto arregla un poquito, ya termina de cuadrar ahí lo que él estaba diciendo. Voy a concluir con esta segunda parte de lo que es lo que significa blasfemia, para que nos quede bien claro qué es una blasfemia bíblicamente hablando, bíblicamente, y que ustedes vean que eso de Daniel 7:25 se ha cumplido al pie de la letra, eso de hablar palabras contra el Altísimo, pero no solamente hablar, es que también ha hecho cosas contra el Altísimo, queriendo ser Dios, semejante a Dios, igual a Dios, sentarse en el templo de Dios, lo que Satanás quiso hacer en el cielo, ser semejante al Altísimo, sentarse en el trono de Dios y ocupar el lugar de Dios. Ahora lo hace este sistema político y religioso que se ve que está dirigido clarísimamente por ese que quería ocupar el puesto de Dios. Eso es tan obvio y tan claro, ¿verdad? Así lo vemos, por lo menos yo lo veo así, Gilberto lo entiende así, y yo espero que ustedes también lo vean así, de claro. Después que le comenté acerca de ese catecismo de Baltimore y de esa cita que le leí, el Papa Francisco, el primero de Papa Francisco, desde ahora, ha declarado que del 8 de diciembre, eso ya pasó, pero así fue, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016, el año de la misericordia. Eso pasó, eso ocurrió, eso fue declarado año de misericordia. Ha declarado que aún las mujeres que han abortado bebés pueden recibir absolución del sacerdote con tal de que el arrepentimiento de ellas sea genuino. O sea, que ese año entero, porque quería recibir perdón, no importa lo que haya hecho, no importa qué pecado ha cometido, él lo declaró año que, ese año él lo declaró año de misericordia para que la gente pudiera recibir el perdón de parte de sus sacerdotes. La definición número 2, según la Biblia, de blasfemia es también cuando un hombre, cualquier ser humano, se jacta de ocupar el lugar de Dios. Ve que nada más no es solo hablar, es que también es que acciona, ocupa el lugar de Dios, o sea, su representante en la tierra. Y Jesús fue acusado de blasfemia por decir que él era el representante de Dios en la tierra. En Juan 10, 30 al 33 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre.
¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aquella primera vez con el paralítico, cuando le dijo que perdonó tu pecado, lo acusaron de blasfemar. Ahora, la segunda vez, también le acusan que le quieren incluso apedrear. No por las obras buenas que tú has hecho, no. Es porque tú estás diciendo que tú estás ocupando el lugar de Dios. ¿Ven? Ahí están las dos definiciones bíblicas de blasfemar. Definiciones que la vemos como se han ejecutado en seres humanos comunes y corrientes como tú y yo, que han querido ocupar el lugar de Dios, perdonando los pecados, blasfemando a través de esas acciones y también querer decir que ellos son Dios. El papado enseña que el Papa es Vicarius de Christi, Vicarius Christi, que significa el que ocupa el lugar de Cristo. El Papa también se le ha denominado Vicarius Filis Dei, que significa el que ocupa el lugar del Hijo de Dios. Vicarius Filis Dei, Fili, Hijo. Vicarius Filii Dei, que ocupa el lugar, oye eso, del Hijo de Dios. Algunos ejemplos de la historia de la Iglesia cristiana. En una homilía ofrecida por el Papa en la cuarta sesión del Quinto Concilio de Letrán, en el 1512, Cristóbal Marcelo dijo, pues tú eres el pastor, como ha dicho Gilberto, pues tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador. Finalmente, tú eres otro Dios en la tierra. Esto se encuentra en la historia acerca de ese concilio, tomo 15, en la página 109. En la Enciclopedia Católica dice lo siguiente. Además, la autoridad y el poder del pontífice romano no solo se refiere a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que ángeles errasen en la fe o pensaran en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo y el mismo tribunal. Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139, el artículo titulado Papa. Eso está ahí mismo registrado en sus propios libros y enciclopedia. Fíjense ustedes el poder que tiene esta persona. Se ha empoderado tanto que es capaz de juzgar a los ángeles en ese tribunal que forma conjuntamente con Cristo. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien el omnipotente Dios le ha confiado no solo la dirección de los terrenos, o sea, el Estado, sino también el reino celestial, la Iglesia. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es del hombre, sino de Dios. Y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con plenitud de poder para atar y desatar a sus ovejas. Lo dice Lucius Ferraris en Pronta Biblioteca, tomo 8, volumen 2, artículo 4. Y termino ya esta parte con lo siguiente.
El Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia, el padre de todos los cristianos. Es el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas, el autor juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo en el cielo y en la tierra. Y puede juzgar a todos, pero no puede ser juzgado por nadie. Es mismo Dios en la tierra. Y eso está en el de New York Catechism, citado por Lorraine Wagner, Roma Católica, página 127. Mis amados, no sé si Gilberto quisiera agregar algo más, va a agregar algo más, pero nosotros hasta aquí lo vamos a dejar porque vemos todas estas citas, y hay muchas más, de fuentes católicas mismas, cómo ellos entienden quién es el Papa, y bíblicamente comprobado, que ya se lo hemos demostrado, como al mismo Jesús, los judíos lo acusaron de blasfemar por querer dar perdón de pecado, y por querer también, y porque dijo que él era Dios, representante de Dios aquí en la tierra, y le iban a apedrear. Entonces, el concepto, la definición de blasfemia, yo espero que le haya quedado claro a ustedes en esta tarde, y que ustedes puedan ver cómo ese cuerno pequeño, se manifiesta, se identifica plena y completamente con las declaraciones que ha dado el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, que les recomiendo que lo lean, todo ese capítulo 2 completo, porque se deja bien claro y explicado y traído a la actualidad lo que Daniel recibió allí en Daniel capítulo 7 y también Juan en Apocalipsis. Es impresionante ese capítulo de Primera Tesalonicenses. Le voy a dar paso a Gilberto para que ya entonces concluyamos dentro de cuando él termine ahora. Miren, hermano, lo que le estaba diciendo del cuerno pequeño, del papado que hablaría grandes cosas. El capítulo de Daniel, capítulo 11, el verso 36 y siguiente, dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerse, ponerse como orgulloso allá arriba con todo su poderío, y se engrandecerá, ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Oiga, sobre todo Dios, y contra Dios, y contra el Dios de los dioses, y hablará maravillas. ¿De lo que hará? Lo mismo que la hermana Felicia leyó, blasfemia, tomarse los atributos, y hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Así la profecía que ellos creen que a favor de ellos va a ser en contra, y lo que es de Dios se cumplirá a favor del pueblo. Entonces dice en el verso 39, como un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Eso es el papado, hermano. Eso es el papado, que él se va a fortalecer y se creerá que será el padre espiritual del mundo cuando tome el poderío de nuevo mundial. Por eso es que al final de 2 de Tesalonicenses, en el verso 10, vemos cómo será el final de este cuerno pequeño. 2 de Tesalonicenses, hermanos. Déjeme ver si lo encuentro brevemente, que se me perdió. Sí, 2 de Tesalonicenses. Entonces, vemos que todas esas atribuciones que se cogió el papado, lo hizo para engrandecerse y crecerse por encima de Dios. Todo lo que es felicidad de las atribuciones que le pertenecen a Dios, el papado lo tomó. Excúsenme que perdí un poco la cita. Entonces, vemos como los magnates de la tierra también
los magnates de la tierra van a estar de parte del papado, porque en sí, aquí está, hermano, ya yo lo tengo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, al final dice lo siguiente. Déjeme ver, aquí está. Porque vosotros, en el verso 10, segunda de Tesalonicenses, escúcheme que lo estoy. Sí. 2, 10, Ministerio de Pablo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Hermano, déjeme ver que yo quiero leer algo ahí interesante. Aquí está. Sí, ahora sí, hermano, escúcheme, ya lo encontré. Dice en el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Prodigios qué? Mentiroso. Mateo 24, así también lo establece. Y con todo engaño de iniquidad, con todo engaño de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Se van a perder por haberle creído con todas esas palabras maravillosas que decía el pueblo pequeño. Por eso Dios le enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, igual que el papado, hermano. No es que Dios le va a enviar un poder engañoso, es que nosotros hemos dado apertura a que el poder engañoso, con toda su dulzura, porque el diablo tiene múltiples colores y sabores de cómo engañar al ser humano. Engañó a los ángeles en el cielo que no tenían maldad, engañó a Adán aquí en la tierra que no tenían maldad. Entonces, imagínense nosotros que somos seres creados y que caímos en el pecado, en la desobediencia. Entonces, hermanos, ya tenemos que despertar para poder cerrar este ciclo histórico, para que la venida de Jesucristo venga y nos guíe al mar de cristal. Que Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes. Muy bien, mis queridos amigos, pues yo espero que le haya edificado, le haya instruido en esta tarde, esta programación, y dado información tan importante como la que hemos tenido bíblicamente y con el espíritu también de profecía. Así es que vamos a orar y después de la oración concluiremos con un hermoso himno. Ya dejamos a Rodolfo allí los controles, que nos ponga los himnos correspondientes al sábado también, al terminar el sábado. Así es que oremos y concluimos por hoy. No se pierdan el próximo sábado, porque el próximo sábado vamos a hablar del anticristo. ¿Usted quiere saber quién es el anticristo? Pues el sábado próximo no deje de venir, porque vamos a tratar ese tema exclusivamente. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el anticristo? Todos esos términos que a veces escuchamos y decimos, ay, pero ¿y quién es? ¿De qué están hablando? No, venga para que aprendamos todo sobre este asunto. Oremos. Señor, gracias le damos. Gracias por su palabra, Señor, que nos instruye, nos ayuda, nos ilumina en este mundo tan oscuro en que vivimos. Gracias, Señor. Les rogamos que en esta semana que ya ha iniciado, su presencia nos acompañe, su Santo Espíritu esté con nosotros y sus ángeles también estén a nuestro lado, cuidándonos y guardándonos del mal. Derrame sus más ricas bendiciones sobre la vida de todos los que se han conectado, de todos los que nos ven por Facebook, que el Espíritu Santo también sea con cada uno de ellos. Gracias, oh Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Feliz semana. Dios les bendiga a todos. Amén. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo
Todavía hay demasiadas cosas que tienen que ser cumplidas. Y la gente dirá que no hay ninguna señal de que los eventos profetizados estén tomando lugar. Ellos no ven que la marca de la bestia está siendo introducida de manera muy sigilosa. Ellos no ven que la imagen de la bestia está siendo erguida ante nuestros ojos. Y en los grandes momentos de nuestros tiempos pierden los elementos que encajan en la imagen profética. Siempre ha sido así con la raza humana. Si retrocedemos en el tiempo, a la época del diluvio, había profecías que hablaban sobre una destrucción venidera. Noé predicó durante 120 años sobre esta calamidad venidera. Y había una profecía que decía que cuando él muriese, refiriéndose a Matusalén, eso vendría. Ready to start eating better? Meet Kuchava. Kuchava is... Y él murió. Y la gente siguió comportándose como antes. No vieron lo significante del evento, aunque haya sido profetizado específicamente. Entonces los animales empezaron a moverse de manera extraña. Y los animales entraron en el arca. 7 pares y un par impuro. Y los científicos de la época dijeron que esto era un fenómeno extraño y tenían muchas explicaciones de por qué esto estaba sucediendo. Pero siguiendo como siempre, esto no era una señal de los tiempos. Esto no era una señal del momento de crisis que había sido profetizado durante 120 años. Exactamente lo mismo sucedió en tiempos de Jeremías. Y hemos hablado sobre eso muchas veces. Cuando Jeremías profetizó, todos afirmaron que esta no iba a ser la forma en la que ocurriría. Después de todo, era el pueblo de Dios y pensaban que él habría de intervenir. Él evitaría que estas cosas sucedieran. Ahora, si retrocedemos en la historia y vemos algunos paralelismos en tiempos de Jesús, algunas cosas vienen a la mente. Los discípulos habían sido preparados para lo que vendría. Jesús en muchas ocasiones les contó lo que habría de suceder, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado para su crucifixión, que sería despojado de sus derechos humanos, por así decirlo, y que sufriría una muerte ignominiosa en una cruz. Y ellos se rehusaron a creer. Ellos habían sido preparados para la palabra del testimonio, pero cuando el tiempo vino, estuvieron particularmente desprevenidos. ¿Por qué? Porque preconcibieron ideas de cómo se iba a desarrollar las cosas. Y cuando no se desarrollaron exactamente en el formato de sus ideas preconcebidas, ellos perdieron la trama. Una de las ocasiones que Jesús utilizó para educarlos, lo podemos leer en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿por qué Pedro reaccionó de esta manera? Bueno, él había sido adoctrinado por la filosofía de los judíos toda su vida. Su concepto era totalmente diferente del que estaba escuchando. Después de todo, ellos eran los elegidos de Dios. Pero sus circunstancias evidenciaban otro escenario. Por ejemplo, estaban bajo la esclavitud de Roma.
Ellos creían que eran la cabeza, pero en realidad estaban en esclavitud. Pero ellos creían que como elegidos de Dios estaban bajo una protección muy especial y que nada les pasaría. Las otras naciones serían destruidas, pero ellos serían elevados a nuevas alturas. Y esta era la mentalidad. Y aquí apareció Jesús y les dijo que iba a sufrir y iba a morir, y su concepto era que Él los elevaría a una alta estatura y que sería coronado Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos tenían una teología diferente. Ellos tenían lo que en términos modernos llamaríamos una vida con propósito o una filosofía de iglesia dirigida por un propósito donde eventualmente ellos serían los dirigentes en el reino por venir. Hay muchos que creen esto hoy en día y ellos estarán tan particularmente desprevenidos como lo estaban los discípulos de Jesús. Así que Jesús les advirtió con respecto a sus tradiciones y su interpretación de la palabra, y les dijo que estas tradiciones no eran acordes a la palabra de Dios. En Mateo 15, versículo 2 leemos: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Preguntaron ellos a Jesús. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así que nuestras tradiciones y nuestros puntos de vista son a menudo contrarios a la palabra de Dios. En Marcos 7, versículo 8 leemos: Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Y les dice en el verso 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13 del capítulo 7 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así que esta era la condición. Ellos habían preconcebido ideas por su propia interpretación de las Escrituras de acuerdo con su filosofía y no de acuerdo a la clara palabra de Dios. Es por eso que Jesús les dice en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros solo tenemos una fuente de inspiración, y aunque pueda sonar contradictorio, esa fuente son la ley y los profetas. Esa es la fuente a nuestra disposición. Y esta ley y los profetas, la Biblia y los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá y lo que los profetas han dicho hasta el fin de los tiempos, es nuestra fuente de inspiración. Y tienen que estar en armonía con esos 5 primeros libros de Moisés. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que ni la filosofía ni la psicología pueden suplir las necesidades del alma. Pueden ser como una banda adhesiva. Pueden proveer alivio por un solo momento, pero lo que el corazón realmente necesita es la palabra sin adulterar de Dios. Si fue posible que los discípulos, quienes pasaron 3 años y medio con Jesús, tuvieran una idea tan equivocada sobre lo que estaba por suceder, ¿es posible que pueda ocurrir lo mismo con la humanidad en el final de los tiempos? ¿Es posible que lo mismo pueda ocurrirle a aquellos que están dentro de nuestras propias filas? La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Debes comparar tus creencias con la Biblia. Y la Biblia es el credo. Pero muchos dicen que primero debemos poner nuestras creencias en posición
y que la Biblia debe estar en armonía con esas creencias. If you're not making